Les saludo con mucho gusto hoy martes 4 de febrero del año 2014. Hoy en Informa TV veremos que Naciones Unidas prevé crecimiento superior al 4% en la economía de México. También estaremos viendo que la Defensoría de Colombia acompaña en su retorno a las familias desplazadas de Bolívar. En otros asuntos, este mismo organismo, Naciones Unidas, expresa su preocupación por el acoso a periodistas en Egipto. Esto y más en un instante, quédese con nosotros. Damos inicio a nuestra información nacional. Raúl Plasencia Villanueva, presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, señaló que en Michoacán son pocas las quejas por violación de garantías individuales debido a la ausencia de servidores públicos en el estado. En la entrevista, el Ombudsman Nacional confió en que el operativo implementado por el gobierno federal dé resultados y dé como resultado también un clima de seguridad social en aquella entidad. Lamentó que la situación que vive Michoacán se haya provocado por la ausencia de seguridad pública y la impunidad extendida en el estado. La Comisión Permanente del Congreso del Estado de Chiapas nombró por unanimidad a Juan Óscar Trinidad Palacios como presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos en sustitución de Lorenzo López Méndez. El nuevo ombudsman rindió protesta ante los legisladores para hacerse cargo del organismo gubernamental e iniciar una nueva etapa en materia de derechos humanos en el estado. La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos, Lucero Benítez Villaseñor, sostuvo una mesa de trabajo de carácter interinstitucional con la titular de la Dirección General de la Defensoría Pública, Mirta Sagrario Aguirre Gómez. Parte de los acuerdos logrados entre ambas partes son realizar intercambios de conocimientos mediante la capacitación al personal e instalar mesas de trabajo para agilizar los expedientes de competencia mutua. La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Michoacán inició las gestiones para que se instalen en Apatzingán defensores de oficio de la Federación, a fin de que las personas que sean detenidas cuenten con la asistencia inmediata y gratuita y también se puedan evitar violaciones a sus derechos humanos. Lo anterior se derivó de la gira de trabajo que se realizó en esa región y fue ahí donde el ombudsman José María Cázares Solórzano recordó que a través de la visitaduría regional se han atendido 18 quejas en contra de elementos de las fuerzas federales por detenciones ilegales, incomunicación y lesiones. El Movimiento Social por los Vientos de la Guerra y la Comisión Nacional de Derechos Humanos firmaron en días pasados un convenio de colaboración para promover la defensa, protección y respeto a los derechos humanos de las familias de soldados del Ejército Mexicano caídos en el cumplimiento de su deber. Este proyecto tiene como objetivo reconocer la labor heroica de las Fuerzas Armadas en su defensa al país del crimen organizado, al trabajo del Ejército en la protección de los ciudadanos, a los daños ocasionados por los fenómenos climatológicos, así como rendir un homenaje por los 100 años de historia de las Fuerzas Armadas de nuestro país. El presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Sonora, Raúl Ramírez Ramírez, confirmó a medios de comunicación de San Luis Río Colorado la recomendación emitida al alcalde Leonardo Guillén por violaciones a los derechos humanos. Durante su encuentro con la Asociación de Periodistas, el ombudsman resaltó que en Sonora, la Comisión Estatal de Derechos Humanos ha emitido 85 recomendaciones a diferentes municipios, pero solo desde ellas, dijo, no han sido atendidas, refiriéndose a las que prevalecen en contra del municipio sanluisino. En el Congreso del Estado de Zacatecas se ratificó
al presbítero Juan Diego Chávez García y a Armando Rivera Carlos como consejeros consultivos de la Comisión de Derechos Humanos del Estado, mientras que Ana Hilda Rivera Vázquez e Ismael Salas Luébanos fueron nombrados nuevos integrantes del organismo. A los 4 nuevos integrantes de esta comisión les fue tomada la correspondiente protesta de ley para que se desempeñen en el cargo por término de 3 años, contados a partir de este pasado 30 de enero del año 2014. Durante el primer mes de este año 2014, la Delegación Regional de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Veracruz registró 80 solicitudes por violación de derechos humanos, así como asesorías en ese tema. Así lo informó el titular de la dependencia, Abraham Hernández Patiño. El funcionario reconoció además que esta cifra representa un incremento en comparación con el año pasado durante el mismo mes. Sin embargo, apuntó que en la mayoría de los casos se logró una conciliación de forma inmediata. Esto es lo que sucede en nuestro país. Vamos a una breve pausa y regresamos con más información. Es momento de informarle lo que sucede en materia de derechos humanos en Iberoamérica. En Colombia, la Defensoría del Pueblo Regional Bolívar realiza un acompañamiento humanitario a cerca de 170 familias que habitan en el municipio de San Juan Napomuceno para garantizar su retorno al corregimiento Corralito, en donde hace 14 años se cometió una masacre que dejó un saldo de 15 personas sin vida. El objetivo de la Defensoría de Derechos Humanos es poder garantizar que el retorno se haga en condiciones de dignidad y que se les garantice a los habitantes sus derechos en educación, seguridad, salud, vivienda, proyectos y agua potable. Amnistía Internacional lamentó que la Fiscalía Supranacional de Lima, Perú, haya decidido presentar una denuncia formal en solo uno de los más de 2.000 casos de mujeres indígenas y campesinas que habrían sido esterilizadas forzosamente durante la década de los 90 allá en Perú, y teme asimismo Amnistía Internacional que esta situación pueda quedar impune. La decisión de la Fiscalía Supranacional tomada el pasado 22 de enero reafirma Amnistía Internacional que los derechos de las mujeres indígenas y campesinas siguen sin ser protegidos y se refuerza la discriminación que han sufrido durante cientos de años. En días pasados, Chile dio a conocer la identidad de 5 víctimas del llamado caso Caravana de la Muerte, uno de los episodios de violaciones de los derechos humanos más emblemáticos de la dictadura de Augusto Pinochet del año de 1973 al año de 1990. Los nombres corresponden a 5 de un total de 26 presos políticos asesinados en octubre del año de 1973 en la ciudad norteña de Calama por los integrantes de la Caravana de la Muerte, y con sus casos esta cantidad de identificados ha llegado a 18. El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia y la Organización Panamericana de la Salud destacaron la campaña de vacunación gratuita que se lleva a cabo en Bolivia contra el neumococo. Michelle Thieren, representante de la Organización Panamericana de la Salud, celebró esta iniciativa y explicó que la vacuna contra este flagelo en Bolivia reafirma el derecho a la vida. Recordó que por este mal, un 11% de las niñas y niños fallece antes de los 5 años en todo el mundo. Por su parte, la representante de UNICEF, Claudia Vivas, destacó la incorporación de esta inmunización en Bolivia, pues dijo el neumococo y la neumonía son la principal causa de mortalidad en todo el mundo. Esto es lo que sucede en Iberoamérica. Vamos a un breve corte y regresamos con más información.
Continúa usted en vivo escuchando y viendo Informa TV. Y ahora nos adentramos a conocer lo que sucede a nivel internacional. El crecimiento de la economía mexicana superará el 4% entre el año 2014 y 2015. Así lo ha estimado la Organización de Naciones Unidas en su informe Situación y Perspectivas de la Economía Mundial 2014. De acuerdo con este estudio, el crecimiento mexicano superará a la región, pues para América Latina y el Caribe augura un crecimiento del 3.6% este año. Para la ONU, este crecimiento regional de Latinoamérica será impulsado por el aumento de la demanda doméstica, aunque dice seguirán siendo vulnerables a posibles turbulencias en la economía mundial. A continuación le comento que la Organización de la ONU para la Agricultura y la Alimentación, la FAO, informó que los precios de los alimentos en América Latina y el Caribe mantuvieron una tendencia alcista en diciembre y subieron 1.2% respecto del mes anterior, es decir, del mes de noviembre. La FAO alertó que las alzas de precios tienen un impacto negativo en los hogares más pobres de la región, ya que estas familias destinan una gran parte de sus recursos a comprar alimentos. Un aumento sostenido de estos costos se traduce en menos alimentos o bien llevar a seguir una alimentación menos sana y menos equilibrada. El representante especial de la ONU y la Liga Árabe para Siria, Lakhdar Brahimi, manifestó que las conversaciones que se llevaron a cabo durante la semana pasada en Ginebra, Suiza, para llegar a una paz en Siria han progresado con lentitud, aunque dijo existen algunos puntos en los que hay coincidencia entre las partes. Brahimi explicó a la prensa al término de la última sesión celebrada el viernes pasado que aún persiste una gran brecha entre ambas delegaciones y adelantó que el 10 de febrero próximo podría iniciarse la segunda ronda de las negociaciones entre las delegaciones del gobierno sirio y la oposición. La alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Navi Pillay, expresó su preocupación porque en los últimos meses se han reportado con frecuencia detenciones y agresiones a periodistas en Egipto, lo que dijo impide que realice su labor informativa de forma libre. Ante esta situación, la alta comisionada urgió a las autoridades de Egipto a poner en libertad de inmediato a todos los informadores detenidos mientras realizaban su labor y ejercían sus derechos fundamentales y a promover también una investigación independiente y transparente de todos los actos de violencia contra trabajadores de medios de comunicación. El director general de la Organización para la Prohibición de Armas Químicas, la OPAC, Ahmed Uksumuk, destacó la necesidad de acelerar el proceso de remoción del arsenal sirio del territorio de ese país para su posterior destrucción. Agregó que se deben encontrar las formas y medios para lograr la continuidad de estos cargamentos y para garantizarle a la comunidad internacional que el programa no se ha suspendido, sino que sigue adelante, así sea con retrasos. Las 15 tiendas de IKEA en España van a donar un total de 329.508 euros a UNICEF y Save the Children para proyectos relacionados con la educación de niñas y niños en países en vías de desarrollo de Europa Central y del Este, Asia y África. La donación se enmarca en la campaña denominada El Poder de la Educación, que celebra este año 2014 su 10º aniversario en España y que ha estado vigente desde el 10 de noviembre del año 2013 hasta el pasado 11 de enero. El secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, anunció este pasado viernes que Michael Bloomberg, exalcalde de Nueva York, será su enviado especial para ciudades y cambio climático y tendrá como misión asistirle en todas sus consultas con alcaldes y otros dirigentes para elevar la voluntad política y fomentar acciones entre las ciudades en temas relacionados con el cambio climático. Al anunciar la designación de Bloomberg
Ban Ki-moon, recordó que ha convocado para el próximo 23 de septiembre una cumbre sobre el clima que se celebrará en la sede de Naciones Unidas en Nueva York. El secretario general de Naciones Unidas, Ban Ki-moon, ha instado a todas las partes de los conflictos actuales en el mundo a cesar las hostilidades durante los Juegos Olímpicos de Invierno que se desarrollarán en la ciudad rusa de Sochi este próximo 7 de febrero. Según Ban Ki-moon, la tregua olímpica permite que los países y las personas dejen de lado sus diferencias al menos por un día. De este modo, el secretario de Naciones Unidas dijo que es posible encontrar el camino hacia la paz, la prosperidad y el respeto de los derechos humanos. Esto es lo que sucede a nivel mundial en materia de derechos humanos. Yo soy Lía Montañez y como siempre agradezco que usted haya estado con nosotros. Le recomiendo que nos visite nuestra página de Facebook, nos encuentra como InformaTV, o bien nos puede seguir a través de Twitter como @InformaTV_DHNet. Lo esperamos mañana con más información. Hasta entonces.